Bienvenidos a Gus Bazán, el podcast. Aquí podrás encontrar entrevistas, herramientas y metodologías que te ayudarán a desarrollar estrategias de crecimiento personal y empresarial. Bienvenidos. Te quedas con Gus Bazán, Business Coach. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un episodio más de Gus Bazán, el podcast. Como siempre, te agradezco el que escuches y que tengas a bien compartir estos episodios de esta segunda temporada. Esta segunda temporada inició, si vas llegando, en el episodio 56, donde presentamos un framework que está enfocado básicamente a la excelencia organizacional. Este framework es producto del trabajo de muchos consultores a lo largo de muchos años. Digámoslo así, hemos ido integrando a través de estos años de experiencia en la consultoría y el coaching de negocios. También, como todo framework, pues un montón de experiencias, un montón de conocimientos y un montón de valor de diferentes metodologías, de diferentes herramientas para que precisamente una organización desarrolle y logre eventualmente tener un nivel excelente en su organización. Entonces esto nos ha llevado, si vas llegando, repito, a ir abordando diferentes elementos que yo le llamo los pilares de este framework, diferentes pilares, y empezamos primero trabajando y abordando el tema de estrategia empresarial y el foco o el enfoque estratégico como pilar número 1. Ahora, después, empezamos a trabajar en el episodio 62. Básicamente dimos una introducción al segundo pilar que tiene que ver con cómo empiezas a volver operativa dicha estrategia, cómo bajas esa estrategia a metas, cómo defines esas metas, por qué es importante hacer eso, cómo gestionar eso. Hoy vamos a profundizar un poco más acerca de este tema. Y también a los medios o los cómo voy a lograr llegar a esas metas. Ahorita vamos a hablar en este episodio 63, justamente dándole continuidad a este segundo pilar de estos primeros dos elementos, pero en particular me voy a focalizar todavía más en el tercer elemento que tiene que ver con las mediciones, que tiene que ver con los indicadores, porque es una de las cosas más importantes a la hora de cascadear o de volver operativa una estrategia empresarial, que fueron los primeros episodios de este framework de esta segunda temporada. Entonces, una vez situados, te invito, si no has escuchado estos episodios que te comento desde el 56 en adelante, para que los escuches y puedas ir conectando estos pilares o estas piezas, estos elementos que son parte importante de este framework de la excelencia empresarial. Entonces, vamos a profundizar entonces hoy en este segundo pilar. Seguimos en el segundo pilar. Este segundo pilar busca volver operativa, cascadear, bajar, valga la expresión, bajar de un nivel estratégico conceptual a un nivel más práctico, más operativo, más ejecutivo. Si no tienes clara la estrategia y bien definida la estrategia, esto que vamos a ver hoy, digámoslo así, podría llevarte a muchos errores, a mucho desperdicio, pérdida de tiempo, desenfoque, un montón de cosas. Por eso vamos siguiendo esta secuencia, este orden en este framework organizacional o este framework para la excelencia organizacional. Entonces, vamos primero a hablar a profundizar más de lo que hablamos en el episodio 62, que son las metas, diciéndote algunas cosas que yo he visto en la práctica de años como las más relevantes acerca de este tema de las metas. Primero, es importante que dependiendo la madurez de tu organización, porque siempre repito esto, todo lo que yo les digo en este podcast es contextual, depende de la situación en la que estés, no todo lo tomes lineal, es una base, es un framework que te sirve como tal, pero depende de cada caso. Siempre lo voy a remarcar porque no hay, digamos, recomendaciones que apliquen siempre, todo momento, y que esto también es dinámico. Sin embargo, me voy al principio 80-20, trato de darte las cosas, ese 20% que puedo aplicar en el mayor número de casos, y trato también de darte los principios, digamos, de fondo que tú puedes aplicar y sin meterme en etiquetas específicas, porque hay un montón de herramientas, un montón de software, un montón de metodologías, pero al final todas, digamos, tienen puntos de unión. Entonces hoy vamos a hablar de las metas como un elemento importante y
te voy a decir, dependiendo de tu madurez, de la madurez de tu organización, de sus procesos, qué tan maduros son sus procesos, qué tan madura es la organización, entonces es muy importante que tú puedas bajar y cascadear las metas por niveles. ¿Por qué? Porque es una de las cosas que yo más veo. Involucran en el diseño de estas metas, los directores o los consultores, involucran a todo el personal con la idea, siguiendo esta recomendación de que involucrando al personal se van a comprometer más con dichos objetivos. Desde mi experiencia de años de campo, al menos en México, que es de donde yo puedo hablar, no recomiendo eso. Recomiendo que tú como líder, tú como directivo, tú como gerente, sí con el apoyo quizás de un consultor, tú cascades y definas las metas partiendo de la estrategia y lo bajes por niveles y lo bajes horizontalmente, que esa labor la hagas tú, considerando que de la estrategia tú ya traes un rumbo, ya traes un faro, y entonces ahora lo que vas a hacer es bajarlas por niveles y por sectores, por procesos o por áreas, dependiendo cómo está tu organización, el tamaño y la madurez, repito, pero también que vayas, digamos, considerando los horizontes temporales. No todo es lineal, siempre hay una secuencia de corto, mediano, largo plazo. Recuerda que dentro de estos episodios de estrategia empresarial yo te decía que una de las pruebas verdaderas de tener realmente una estrategia es la continuidad en el tiempo, porque no todos los empresarios que tienen ya mucha práctica, los gerentes, los directivos, saben que aunque nos gustaría que las cosas pasaran súper rápido, no es así. En la práctica lleva tiempo, lleva meses o años poder ejecutar eventualmente un resultado y una estrategia. No es como a veces nos lo pintan quienes nos quieren vender algún servicio de que, pues digámoslo así, va a ser rápido y fácil. En la práctica lleva tiempo ir como consolidando la estrategia empresarial, el modelo de negocio y todo lo que hemos venido viendo. Entonces, puntos importantes: cascadearla tú con tu equipo directivo bajando lo de la estrategia, porque difícilmente otras personas de otros niveles jerárquicos van a tener los conocimientos o las competencias en general, que implica experiencias, que implica actitudes, que implica conocimientos, para poderlo hacer. Además, no hay que perder de vista que todas las personas de la organización, vuelvo y repito, dependiendo del nivel de la madurez, pues están operando, están en el remolino de la operación o en el oleaje de la operación, no están, no tienen los recursos necesarios o de sobra, como el tiempo, por ejemplo, la atención o la energía, son recursos, como para desenfocarse, valga la expresión, de la operación. La operación es una cuestión que absorbe su tiempo, su energía y su atención, y entonces además de eso, pues no tienen las competencias para poder necesariamente aportar y participar, porque alguien tiene que estar operando. Entonces, trabájalo así, trabájalo tú, maneja horizontes temporales, vertical y horizontal. Y la otra recomendación que he visto es, enfócate, metas por poner metas, tú puedes poner muchas. Hay directivos que creen que poniendo más va a haber más energía, va a haber más trabajo, se van a impulsar más las personas, como una forma como de presionar. Y no es así. Mi recomendación es menos, pero mejor. O sea, calidad más que cantidad. Necesitas tú hacer una correcta selección de estas metas alineadas a la estrategia, ya dijimos, corto, mediano, largo plazo, cascadeadas. Menos pero mejor, esa sería la recomendación con los años de experiencia. Y esto se dice muy fácil, suena muy natural, pero en la práctica no es nada sencillo de hacer. Quienes hemos hecho este trabajo en la práctica sabemos lo complicado que es poderle decir no a muchas cosas, lo complicado que es identificar cuáles son las metas más poderosas, cuáles son las de mayor impacto. Ahí en ese trabajo es donde está tu verdadero trabajo. Y finalmente, de esta parte de las metas, profundizando con la experiencia, recuerda que hay fases o etapas en donde una organización ya está en una fase, en una posición de explotación, de maximizar utilidades, versus cuando estás en una etapa de exploración, de descubrir nuevas oportunidades o de querer crear nuevas oportunidades. Tus metas
tienes que tener conciencia de en qué estás. Si tus metas van orientadas, dependiendo, puede ser por una unidad de negocio, puede ser por un producto o servicio, si están centradas en explotar y maximizar la explotación de algo, una unidad de negocio, repito, algún producto, algún servicio, o si estás en una fase de exploración, de creación, de innovación o de búsqueda de nuevos mercados, de nuevos productos, de nuevos segmentos, de nuevos servicios, o algo que estás innovando o algo que estás abriendo, una nueva línea de negocio, una nueva unidad. Si no tienes claro también en qué etapa estás, puedes cometer errores a la hora de establecer estas metas. ¿Por qué? Porque obviamente cada fase va a tener características distintas, va a requerir recursos distintos, capital distinto. Cuando tú estás en una fase de explotación, lo que vas a buscar es eso, maximizar la utilidad, maximizar el quedarte con la rebanada del valor creado, y en la otra estás más bien en una fase de inversión, de exploración, de experimentación, de búsqueda. Hay mayor riesgo y más bien le estás metiendo, y eso conlleva una toma de decisiones diferente en tus metas y en los demás elementos que vamos a profundizar hoy. Entonces, estos 5 puntos que te acabo de comentar son profundizando en el pilar número 2, que ya venimos tratando desde el episodio anterior, y que eran puntos que considero me faltó reforzar en este episodio. Seguimos en ese pilar número 2. Ahora me paso al punto de los medios. ¿A través de qué y cómo voy a lograr llegar a esas metas? Porque ya defino mis metas, ya las elijo, ya hago todo lo que dije anteriormente, pero ahora, ¿qué recursos voy a requerir para poder lograr esas metas? Cuando hablamos de recursos humanos o capital humano, hablamos de recursos técnicos, de tecnología, hablamos de recursos económicos, capital de trabajo, financiamiento, dependiendo cada caso, nuevas aportaciones de socios, en fin, hay muchas formas, pero al final hablamos de capital. Hablamos de también información, cómo se va a requerir esto para poder lograr esas metas, dónde lo vamos a llevar, esa información. Hablamos también de procesos, cuáles son los procesos que vamos a diseñar, si es que no los tenemos, cuáles son los que vamos a incorporar, cuáles son los que vamos a eliminar o a cambiar. Es decir, te metes en toda la cadena de valor. La cadena de valor son todos los procesos. Procesos es un elemento importante de analizar con respecto de esas metas y con respecto de la estrategia que ya vimos en el pilar número 1. Entonces, procesos. Y eso nos lleva también a la estructura organizacional. ¿Qué tipo de estructura vamos a manejar? ¿Cuál es la más adecuada? ¿Cuál es la más adecuada para ejecutar y lograr los objetivos planteados en esta parte de metas, y bien alineado con el modelo de negocio y la estrategia empresarial? Y también, pues la parte importante que está ligada con los recursos, es un elemento de los recursos, pero hay que analizarla como que cada uno hay que analizarla a profundidad, porque, por ejemplo, en la parte de recursos humanos o capital humano, pues la pregunta es, ¿qué cantidad y con qué competencias voy a requerir ese capital humano para ese proceso que me va a ayudar a llegar a esa meta, ¿verdad? Entonces, fíjate cómo estoy conectando las metas con la estructura, con los procesos, con los recursos. Todo eso es parte de los procesos que tú tienes que alinear para ejecutar y bajar o cascadear esa estrategia empresarial. Estamos en el pilar número 2. Finalmente, comentarte que tienes que elegir cuáles van a ser tus iniciativas estratégicas, cuál va a ser ese portafolio de acciones. Pueden ser inversiones específicas, estos procesos que estamos comentando, proyectos de capacitación o desarrollo de competencias, o sea, un portafolio de actividades que estén alineadas al cómo voy a lograr esos objetivos, conectadas con esto que te estoy diciendo, ¿no? De los recursos, que tiene que ver con estructura también y procesos. Entonces, los medios para lograr tus metas es una fase o es un elemento importante del pilar número 2. Si necesitas analizar muy a fondo cada uno de estos puntos para que garantices, entre comillas digo, porque siempre hay un riesgo y siempre hay una probabilidad de que algo no funcione, no tienes seguro el 100%, pero que tengas una mayor probabilidad de lograr esas metas. Porque a veces, ¿qué pasa? Por ejemplo, trazas una meta, no defines muy bien o no alineas muy bien la parte de los recursos y al final
te quedas a medias con las capacidades, por ejemplo, financieras, para poder ejecutar una iniciativa que tú consideraste clave para lograr ese resultado. O otra cosa muy común que pasa, abren tantas iniciativas y cada iniciativa requiere recursos. Entonces imagínate que tú tienes, por decirte así, un peso, en chiquitito, un peso, pues obviamente no es lo mismo que tú enfoques ese peso en una iniciativa al 100%, a que agarres ese peso y lo pulverices en 10 iniciativas con 10 centavos, ¿verdad? Lo que sucede entonces es que desenfocas, pulverizas y eventualmente puedes cometer el error de quedarte en todos los frentes, en los 10 frentes, digamos corto, ¿no? Entonces, vuelvo a aplicar el principio de menos pero mejor. ¿Cómo vas a manejar los medios, los proyectos, los recursos, las estructuras, los presupuestos? ¿Cómo los vas a focalizar para que las metas se logren? Entonces, la parte de medios es fundamental que la consideres y la analices en todas estas aristas. Lo repito para cerrarlo. Recursos, las competencias ligadas al capital humano, que si las tengamos o si no las traigamos o las desarrollemos. Los procesos, las estructuras organizacionales o la estructura organizacional, los presupuestos, que es parte de los recursos, pero los separo por la importancia que tiene, la parte financiera, y el portafolio de proyectos o el portafolio de iniciativas estratégicas para lograr llegar a esas metas. Entonces, quería, amigas y amigos, profundizar en estos elementos y me voy a meter un poco más en este tercer elemento de las medidas o los indicadores. Hay muchas formas de llamarlo. Hay muchas metodologías como OKRs, como Balance Scorecard, por ejemplo, que lleva dentro los KPIs, por ejemplo, que es muy famoso hablar de KPI, es muy popular hablar de KPIs en las organizaciones, que viene de este sistema de indicadores, viene del Balance Scorecard. Más recientemente OKRs, digámoslo así, como un sistema de ejecutar objetivos y resultados clave, y otras metodologías, ¿no? que sirven como SMART, que son muy populares. En fin, no quiero clavarme en una metodología en sí, sino en los principios. Y todas esas entran en el tema de indicadores, por llamarlo de alguna forma más sencilla, de medidas o formas de medición, porque acuérdate que al final necesitas evaluar o medir para darte cuenta si estás logrando o no avanzar, progresar con respecto de las metas que fijaste. Si no tienes una meta, entonces no tienes un punto de referencia, y si no vas midiendo, pues no sabes cómo vas. El elemento básico de la administración empresarial, que es el control. ¿Cómo vas a controlar? Es como el tablero de indicadores, es como el tablero de indicadores de un avión o el tablero de juego. Hay muchas analogías, la que tú quieres puedas usar. Lo importante aquí es que me quiero detener en algunos elementos que yo he visto importantísimos y claves en la gestión de los negocios y que es parte de este framework de la excelencia organizacional. Primero te voy a dar algunas generalidades. No confundas cuáles son los indicadores inductores y los inducidos, porque luego es muy común eso. ¿Cuál es el que induce al otro? ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? Tienes que discernir muy bien, porque a veces vemos los efectos, pero no identificamos las causas. Entonces, en el sistema de indicadores, es muy importante hablar de indicadores inductores y de indicadores inducidos y tener este discernimiento, esta causa y este efecto. ¿Por qué? Porque unos van a ser predictivos, te van a permitir anticipar el efecto, y otros van a ser reactivos, vas a llegar tarde, ¿no? Como cuando vas gestionando con los estados financieros, pues que ya cerraste el mes y te dicen si ganaste o perdiste, pero ya no puedes hacer nada, ¿verdad? Esos indicadores te sirven para seguir tomando decisiones hacia el futuro, sí, pero ya no puedes cambiarlos, ya no hay tiempo para hacerlo porque ya son fotografías de películas pasadas o fotos de tomas pasadas, como se le pueda llamar. En cambio, cuando tú estás manejando un sistema de indicadores y tienes este discernimiento claro entre los inductores y los inducidos, puedes trabajar más en predecir, focalizándote en cosas que son causa para que eventualmente cuando llegues acá, en el tiempo, no tengas tanta probabilidad de riesgo. Entonces, este primer elemento y estas primeras generalidades. Ahora decirte cómo te recomiendo yo clasificar o manejar a este tema de los indicadores.
el sistema que yo te recomiendo es utilizarlo en 7 categorías. Hay 7 formas de ir evaluando o tipos de evaluaciones que tú puedes manejar y son los que yo he visto en la práctica. Son 7. Primero, seguimiento por porcentajes. Básicamente, tu indicador es un porcentaje con respecto del 100% de algo, ¿no? Entonces, una forma sencilla, la primera categoría es por porcentajes. Llevar un seguimiento acorde a esos porcentajes y esos porcentajes te van a ir diciendo de manera sencilla y práctica cómo vas con respecto de un objetivo, ¿verdad? El segundo es por hitos. Es como en los proyectos donde fijan un punto clave de llegar ahí, como cuando escalas una montaña en estos cuates que se dedican a escalar montañas, como el Everest, pues tienen estaciones, ¿no? Estación 1, estación 2, estación 3 y luego llegan a la cumbre. Cada estación se vuelve un hito. Es una forma también de ir midiendo y evaluando los diferentes proyectos o iniciativas que vienen en la parte de medios. El tercero es por tareas, como cuando haces un checklist o cuando tienes una lista de tareas. Esa lista de tareas se vuelve una forma de darle seguimiento y de medir qué tanto estás progresando. Es por un número, es por un check, una lista como tal. El otro es porcentual, este es lista y el otro es por hitos. Y hay indicadores, a veces pasa, vuelvo y repito, cuando depende la madurez del proyecto o la madurez de la empresa, en donde no hay antecedentes, no tienes una base y entonces tienes que establecer un indicador de referencia porque no tienes nada. Entonces, este tipo de indicador, le vamos a llamar indicador base, puedes llamarle también un KPI base. Para los que no sepan, KPI viene de las siglas de Key Performance Indicator, indicador clave de desempeño, solo como nota aquí rápida. Establecer un indicador de desempeño de este tipo para que partas de ahí hacia nuevos niveles de desempeño, ¿verdad? Ese sería el cuarto tipo de indicadores que sí o sí todos entran en alguna de estas 7 categorías. El otro indicador, que es el número 5, es cuando tú quieres aumentar algo. Es un indicador de crecimiento. Por ejemplo, si tú quieres aumentar tu porcentaje de utilidades, es un indicador financiero. Imagínate que fuera una métrica clave en algún proceso y entonces tú lo que quieres es, imagínate, pasar de un 15% a un 17%. Entonces, estás buscando un incremento, ¿no? Lo que estás desarrollando es para crecer ese indicador. El sexto tipo de indicador es cuando quieres disminuir algo. Uno es subir, otro es bajar, en este caso, de las 7 opciones. Y aquí voy a poner ejemplos sencillos. Quieres, por ejemplo, reducir la tasa de mermas o la tasa de reprocesos o la tasa de garantías aplicadas o quieres reducir la rotación de personal. Cualquiera de estos indicadores, suponiendo que tú tuvieses el objetivo de reducirlo, lo podemos llamar como un seguimiento que busca reducir este indicador. Te estoy hablando de los 7 tipos de indicadores que vas a poder aplicar en tu framework. Y finalmente hay uno que es un rango. Te tienes que mantener en un rango, como en un rango de control. No te puedes salir ni hacia arriba ni hacia abajo. Y ese indicador es de control, es en donde te estableces en un rango de control como tal. Entonces, parte importante de cascadear y bajar la estrategia tiene que ver con metas, ya dijimos, los medios, los cómo y cómo voy a medirlo. Y dentro de esa medición están estos 7 indicadores para que elijas muy bien cuál de ellos es el más apropiado y vayas desarrollando tu sistema de indicadores, que es una de las formas más importantes o de los aspectos más importantes a la hora de cascadear y volver operativa la estrategia que hemos venido explicando en los episodios de esta temporada. Y te voy a dar algunos puntos clave para ya cerrar este episodio acerca de este pilar número 2, en donde te voy a decir primero los indicadores tienen que estar perfectamente alineados. Así como te hablaba de que uno es inductor y el otro es inducido, pues este que es inducido en un proceso que tiene su inductor, eventualmente para otro proceso en la cadena de valor, el que le sigue, este puede ser el inductor y otro diferente el inducido. Es decir, en un proceso es inducido y en otro es inductor.
Esto es muy importante porque es la forma en la que tú vas a alinear tus procesos. Vas a hacer que todos estén enfocados a un indicador, cada quien en el suyo, pero que esos están conectados como una cadenita para que al final tu organización, tu equipo de trabajo, tu unidad de negocio, lo que sea, tu proyecto, logre las metas. Si no, entonces, digamos, no hay una alineación. Uno está para acá y otro está para acá. El otro punto es, debes asignarlos por puestos y por procesos. Tienes que hacer el trabajo. Este es un trabajo de varios días, de varias horas. A veces te lleva semanas, meses, dependiendo del tamaño. Pero tienes que hacer ese trabajo porque es muy laborioso. Muchos lo evitan y eventualmente quieren tener los frutos de eso, pero no le invierten este tiempo y este trabajo. Definir muy bien las fórmulas, cómo se debe de calcular ese indicador. Definirlo, no lo dejes a la deriva, no lo dejes al supuesto, no lo dejes como que todo mundo entiende lo que tú entiendes. Define claramente cuál es la fórmula en la que vas a calcular y quién va a calcular y quién va a medir ese indicador. Definir muy bien también la frecuencia. Definir muy bien quién es el responsable de ese indicador. Te estoy diciendo los casos que pasan todo el tiempo, ¿eh? Estas cosas, por obvias que parezcan, en la práctica no las ves, se ven poco. Las empresas no están cuidando estos aspectos, al menos, te digo, dependiendo el grado de madurez, la gran mayoría de las empresas pequeñas, medianas y incluso me han tocado algunas grandes que no están bien enfocadas en este sentido. Definir también cuáles son las fuentes de información con las que tú vas a tener estos indicadores, porque es muy alta el número de veces que yo veo que la calidad de la información no es buena, no hay calidad, no hay confiabilidad. Entonces tienes que saber bien que tus fuentes de la información sean confiables, que sean oportunas. A veces tienen que ser indirectas, no directas, y a veces tienes que buscar que alguien no sea como que juez y parte, digamos, ¿no? Que él mismo se mida, él mismo se anote y él mismo lo reporte, porque entonces vas a tener mucha información sin calidad y entonces tener información de más o información no oportuna o inoportuna, tardía, o información sin calidad es como no tener nada. Entonces, a veces incluso me han tocado empresas que ya quieren tener un consejo de administración o un comité directivo o un consejo consultivo y ni siquiera tienen la información confiable para que ese consejo o ese comité puedan sesionar. Entonces imagínate y ya están hablando de un consejo, un comité o algo así. Primero hay que resolver estos temas si quieres realmente tomar buenas decisiones en un comité, en un consejo o tú mismo como gerente o como líder de tu propia organización. Definir muy bien el indicador, hacer como un diccionario o un glosario de indicadores, porque, vuelvo y repito, parece muy obvio, pero no lo es en la práctica. Alguien le llama de una forma, otro le llama de otra forma, otro de otra forma, pero todos están hablando del mismo indicador. Alguno lo calcula de una manera, otro lo calcula de otra manera, uno lo registra en un sistema, otro lo registra y se vuelve una desinformación brutal, un reproceso impresionante y obviamente eso genera que no vayas a tener la toma de decisiones efectiva y oportuna. Entonces haz tu directorio como tu glosario, tu diccionario, como le quieras llamar, de indicadores con estos elementos. ¿Cómo lo vas a calcular? ¿Quién es el responsable? ¿Dónde se va a registrar? ¿Cuál es la fuente de información? Todos estos puntos. Definir muy bien esto. Ahora, hay que poner candados porque, por ejemplo, si me han tocado empresas, fábricas en donde el operador tiene que estar registrando ciertas cosas, imagínate todavía a mano o incluso a veces con algún sistema, pero no está correlacionado con un procedimiento que force a que se lleve ese registro. Es como si, voy a poner un ejemplo ya opuesto de una empresa con procesos maduros, es como si, por ejemplo, tú llegaras a la tienda de conveniencia, la que tú quieras, o al súper, y entonces tú quisieras hacer un pago, pero no hay sistema, ¿verdad? No hay red, imagínate que eso pasara, que el cajero no tiene red, no tiene sistema, pues simple y sencillamente se candadea el procedimiento, tú no puedes ni siquiera hacerlo, no hay forma. No es de que, pues dámelo y lo registro acá por fuera y luego ya lo cargo, ¿verdad? Simplemente, digámoslo así, se detiene la operación.
Hay quien dice, Gus, pero ¿cómo voy a parar mi operación? Pues muchas veces es necesario eso para que haya una mejora y haya una solución. Muchas veces si no se hace eso, se sigue pateando la bola, se sigue pateando la lata y no se resuelven los problemas. A veces hay que crear como una crisis para que entonces se puedan atender estos asuntos. Entonces, los candados, los sistemas de información, conectarlo con los sistemas de información, son de los puntos clave para cuando tú estás trabajando en cascadear y volver operativa tu estrategia empresarial en esta línea de indicadores y de medidas o medidas e indicadores. Y finalmente, esto te va a servir para llevar reportes, por ejemplo, donde veas ciertos niveles, cómo van ciertos niveles, dependiendo el proceso que estemos hablando, para ver tendencias, para ver correlaciones o relaciones, para ver brechas entre la meta y lo logrado, para medir desempeños. Te va a permitir tener como benchmarks con otras empresas, o sea, referencias comparativas de cómo estamos nosotros contra otras empresas del mismo sector o de la misma zona geográfica o inclusive con competidores. Y te va a permitir entonces, a través de tener todas estas prácticas, estos sistemas de indicadores y estos cuidados, estas generalidades, entonces sí poder medir y evaluar el desempeño y poder mejorar o tomar acciones preventivas o incluso correctivas, preferentemente al tener un buen sistema que sean decisiones de prevenir problemas o de anticiparte a los resultados, digámoslo así, a tiempo. Las metas, los medios, los cómo y los indicadores son 3 elementos fundamentales para que tú bajes la estrategia, que es un elemento conceptual, lo bajes y lo vuelvas operativo en tu organización. Es a través de cuidar estos 3 elementos y cada uno de estos puntos como tú vas a cuidar el pilar número 2. Una empresa excelente, una organización excelente, tiene claridad y trabaja fuertemente, consistentemente, permanentemente en estas dimensiones. No es algo que dejes de hacer. Aunque hay empresas más maduras o menos maduras, necesariamente es estar trabajando sobre ellas. Y además, actuando en consecuencia, que ese es otro tema, que es otro pilar del framework de la excelencia, donde hablaremos acerca de la ejecución y de la alineación. Otros pilares que vamos a ir reforzando. Todos estos pilares que voy a irte desarrollando, que ya vamos en el segundo, están correlacionados, están integrados, no están sueltos. Uno se refuerza con el otro. Tienen que estar perfectamente alineados. Pues muchas gracias, amigas y amigos, por escuchar este nuevo episodio de este podcast, en donde seguimos avanzando en los pilares del framework de la excelencia organizacional. Como siempre, un gusto. Gracias por escucharnos y gracias por compartir. Hasta la próxima. Esto fue Gus Bazán, el podcast, un espacio destinado a la innovación y el liderazgo, una producción de Félix Elorriaga para CentroTIC.mx, la casa del podcast en Morelia, Michoacán. Hasta la próxima.